Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que se evidencia una situación que parece conocida, pero que perdió un poco de fuelle a lo largo de la historia de América Latina, y es que se origina desde las dictaduras del Cono Sur hasta procesos de transiciones democráticas en los años 80 y 90 en Latinoamérica, pero que hoy en día desembocan en autoritarismos que fueron transformados y originados desde esas épocas y hoy por hoy tienen actual presencia en los escenarios y sistemas políticos de nuestra América. Porque hoy en día hay gobiernos y sigue habiendo gobiernos autoritarios y autócratas en América Latina. El ejemplo más reciente, más noticioso, más actual de un caso como este es el caso de Nicaragua y lo que allí ha sucedido, porque se sabía muy bien que Nicaragua tenía y tiene un presidente autoritario, un presidente muy unilateral y autocrático, pero que ahora, al parecer, ha socavado las bases del sistema democrático de su país y de alguna manera ha jugado una carta muy peligrosa que puede jugarle incluso en contra, pero que por ahora le da mucho dominio sobre el sistema político de su nación. Hablo de Nicaragua y del presidente de ese país, Daniel Ortega, porque ha sido noticia, sí, ha sido noticia que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, asestó otro golpe al Parlamento de Nicaragua y se hace con todo el poder en el país. Precisamente, el diario El País de España informaba lo siguiente: el Tribunal Electoral, controlado por el presidente Ortega, despoja a la oposición de sus escaños parlamentarios. Ortega impone en Nicaragua un régimen de partido único. Esto fue noticia, así es, fue noticia el día 30 de julio, porque el Tribunal Electoral de Nicaragua entregó el viernes 30 de julio al presidente Daniel Ortega el control total del Parlamento, del poder legislativo nicaragüense, al despojar a los diputados de la oposición de sus escaños. El mandatario nicaragüense consolida así todo el poder en su figura, con tintes cada vez más autoritarios, e impone un régimen de partido hegemónico y único en el país centroamericano. Lo informa el diario El País. El fallo del tribunal ordena a la directiva de la Asamblea Nacional el despojo de los escaños a los diputados que fueron electos en 2011 por el PLI, el Partido Liberal Independiente, que comandaba el líder opositor Eduardo Montealegre. ¿Qué sucedió? Hubo un fallo del Tribunal de Justicia de Nicaragua en el que se ordenó a la directiva de la Asamblea despojar de esa inmunidad parlamentaria y de sus cargos de diputados a esos diputados precisamente que fueron electos en el 2011. Son diputados de oposición, diputados de corte liberal, en un partido muy paralelo, colindante en el escenario político con el partido oficialista de Daniel Ortega. Y al entender que en esa rivalidad permanente entre Daniel Ortega y el líder opositor Eduardo Montealegre, él se valió de su dominio institucional para, de alguna manera, ejercer influencia y presión sobre el tribunal para que éste fallara en contra de los diputados y les despojara de sus escaños. El 8 de junio, la Corte Suprema ya había despojado al líder opositor nicaragüense Eduardo Montealegre de la representación legal del partido, y con aquella decisión la justicia nicaragüense dejaba a la oposición sin una casilla electoral para participar en las presidenciales de noviembre, es decir, al inhabilitarlo políticamente y restarle representación legal del Partido Liberal Independiente, ya el partido de oposición no tenía un candidato que pudiera estar habilitado para participar en las elecciones que están por venir en noviembre, elecciones presidenciales en Nicaragua, en las que Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, partido oficialista de origen guerrillero, será el único candidato importante en lisa. Sí, las elecciones de noviembre en Nicaragua tendrán un único candidato y candidato oficialista. El candidato es el actual presidente, Daniel Ortega. Pareciera entonces que el régimen de partido hegemónico, el dominio por encima de las instituciones,
y ahora coartando también al sistema electoral hace que las posibilidades sean prácticamente nulas, posibilidades de elección para una transición en un sistema democrático que ha sido muy inestable como lo es el nicaragüense. Y precisamente los nicaragüenses ahora tendrán que elegir entre un candidato oficialista y otro candidato oficialista, porque el que tiene mayor fuerza y mayor resonancia y que será el único candidato importante de relevancia y de mucha popularidad, trayectoria política es Daniel Ortega, al inhabilitar políticamente a un candidato que podía quitarle y arrebatarle la presidencia porque era el líder, por lo menos oficialmente, aunque de facto lo sigue siendo, el líder de la oposición nicaragüense del Partido Liberal Independiente, Eduardo Montealegre. La Corte entregó la representación del Partido Liberal Independiente a un político de poca monta que hasta entonces era desconocido en Nicaragua, Pedro Reyes, quien exigió obediencia a los 20 diputados elegidos en 2011 por el PLI y su aliado, el Movimiento Renovador Sandinista. Este es un candidato que no tiene mucho peso y por ello no tiene prácticamente posibilidades absolutamente nulas de alguna manera a quitarle el poder en esas elecciones al presidente Daniel Ortega. Estos representantes opositores que desde su elección han denunciado desde el Parlamento las arbitrariedades de Ortega, convirtiéndose en una voz incómoda para el presidente, se negaron a obedecer a Reyes, al que consideran un aliado silencioso de Ortega, y tal vez eso sea de esa manera evidenciado, porque al pedir obediencia al fallo de la Corte Suprema, de alguna manera está reconociendo que Ortega les ha despojado de su inmunidad y de sus escaños parlamentarios. Por lo tanto, le está dando la razón y concediendo la oportunidad de ser un ente pasivo que se somete a la coacción estatal de un Estado, valga la redundancia, completamente dominado y subordinado al autoritarismo con cortes dictatoriales, si no es que ya es una dictadura, de Daniel Ortega. Y este pidió al Tribunal Electoral que los despojase de sus escaños, decisión que se tomó el jueves 29 de julio, antes del viernes 30 de julio, cuando se hizo oficial la sentencia. Pero hay que tener en cuenta que hasta ahora no queda claro cuál será la estrategia de la oposición tras quedar fuera de la competencia electoral, es en su principal fuerza, y fuera del Parlamento también. La representación parlamentaria. Sí, la principal fuerza de la oposición era su representación parlamentaria, y ahora que no la tiene ha quedado fuera del escenario político, por lo menos en el ámbito institucional, en la plaza pública. El detalle está en que al perder esa fuerza tendrá que buscar renovar fuerzas y buscar otros espacios de representación, obviamente no institucionales, pero sí de representación más social y política, para configurar una fuerza de tensión sociopolítica que contrarreste y genere la tensión política suficiente como para hacerle frente al autoritarismo de Ortega, que controla las instituciones pero no puede controlar a la sociedad. Algunas voces abogan desde el interior del movimiento opositor un cambio de estrategia y un nuevo liderazgo, también sería pertinente. Se necesita un liderazgo, pero uno que entienda que es temporal y dependiente de ideas, de una plataforma ideológica, no un líder que se haga dueño del partido o siga per secula seculorum, es decir, por los siglos de los siglos. Precisamente, lo que nos pasa a los liberales y a muchos otros partidos en América Latina es que no tenemos teoría de sucesión. Entonces, cuando se trata de suceder a un líder, ocurre una guerra intestina que termina desplazándonos. Admite el político opositor Eliseo Núñez. Y lo que dice este político opositor nicaragüense es muy válido, porque no solamente pasa en Nicaragua, sino en toda América, o en casi toda América, toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los sistemas políticos de Latinoamérica tras las dictaduras del Cono Sur se configuraron, sí, bajo regímenes democráticos, pero con tintes autoritaristas y populistas, con gobiernos populistas de izquierda generalmente, que apelaron al envilecimiento con el poder, que apelaron a esa coacción estatal que los llevó a atornillarse en el poder, a estancarse allí, a no querer cederlo y a no apelar a la rotación política, que es uno de los principios fundamentales del régimen y el sistema democrático, junto con la separación de poderes, el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, cumplimiento de leyes y celebración de elecciones. Al no haber rotación política no se puede garantizar una plena democracia, y han apelado más bien al continuismo. El caso de las reelecciones de los Kirchner, la hegemonía de los Kirchner en Argentina, la reelección de Hugo Chávez en Venezuela, la permanente reelección de Evo Morales en Bolivia, la permanente reelección y hegemonía en el poder de Rafael Correa en Ecuador, lo que habla de que el continuismo está a la orden del día en los gobiernos populistas de América, y Nicaragua no es la excepción. Por ello,
cuando se trata de una sucesión o de una rotación política, la pugna interna en el partido opositor, llámese cualquier partido opositor, ya sea en Nicaragua, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia o en Argentina, tiende a fragmentar el partido, se desplaza y eso le vale al partido oficialista como estrategia para ganar tiempo, pero sin oposición, ya en el caso de Nicaragua y con todos los poderes bajo su control, ahora a Ortega solo le falta solucionar un problema, encontrar una fórmula más o menos legítima para garantizar la sucesión familiar en el poder y fundar una nueva dinastía. Y es lo que se evidencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera Daniel Ortega está aplicando una estrategia de coerción sobre el sistema de poderes, del sistema público de poderes en Nicaragua, para ejercer así un gobierno hegemónico sin oposición política, institucional ni supraestatal, es decir, sin una oposición política porque ya ha despojado a la oposición de su representación importante que era en el Parlamento, a pesar de que pueda gestar una nueva fuerza de tensión política que contrarreste las intenciones de Ortega, sin oposición institucional porque controla tanto al Parlamento, tiene influencia sobre la Corte Suprema y obviamente es dueño absoluto del poder ejecutivo. Y no tiene o no tendría oposición supraestatal porque no hay una conexión directa del Estado con otro ente paralelo, ya que el Estado está totalmente subordinado a Ortega. Y con esa estrategia busca el continuismo dentro de una dinastía política familiar, es decir, dejar los posteriores cargos de su gabinete y designarlos en ellos o posicionar en ellos a miembros de su familia para que haya una sucesión familiar y se configure no solamente un sistema de partido único como ya está empezando a verse en Nicaragua, sino también una dinastía familiar política y un gobierno, por así decirlo, familiar, un gobierno genealógico, un gobierno de sucesión política, un gobierno de herencia política, como lo es en el caso de los Al-Assad en Siria, dejando al cargo actualmente al presidente Bashar al-Assad cuando fue derrocado su padre, en el caso de la dictadura y la hegemonía familiar unipartidista y dictatorial de los UN en Corea del Norte, el primer dictador, ahora el segundo dictador, quien es el actual presidente, Kim Jong-un, es decir, una dinastía familiar a ese estilo más radical y extremista. Es lo que se trata o lo que se podría ver u observar en Nicaragua. Pero, como le informa el diario El País, el mandatario ya ha situado a sus hijos en cargos públicos y al frente de la administración de las empresas que han enriquecido a su familia, la familia Ortega, al amparo de la ingente cooperación petrolera de Venezuela. Pero todavía no ha designado a ninguno de sus familiares como sucesor. En los mentideros nicaragüenses, los rumores apuntan a su mujer, Rosario Murillo, esposa del presidente Ortega, una poderosa primera dama que controla toda la administración pública y cogobierna con Ortega. El mandatario tiene, según la ley electoral, hasta el 2 de agosto, fecha en la que están escuchando esta transmisión, para nombrar a su candidato a la vicepresidencia. Y en Managua, capital de Nicaragua, se cree que la línea de sucesión llega a los pies de Murillo. Es decir, al parecer la vicepresidenta será la esposa de Daniel Ortega. Y al controlar la administración pública puede tener ahora la vicepresidencia ejecutiva. Y al dejar a sus hijos a cargo de empresas públicas y de la administración pública en general, configura un orden económico bajo el dominio de la dinastía familiar que maneja la administración pública para centralizar más la distribución de la riqueza en el estado nicaragüense, en la capital nicaragüense y más focalmente en la familia del presidente Daniel Ortega, y valiéndose de la cooperación petrolera de Venezuela por afinidad ideológica, partidista, de alguna manera le vale para tener un apoyo externo, tanto político como económico, para poder centralizar más esa hegemonía y ese poder coactivo en el estado nicaragüense. Pero ¿qué otras conjeturas se pueden extraer de lo que ha pasado en Nicaragua? Esto lo debatía, o lo estuve debatiendo con un colega periodista, quien es Carlos Guerrero, @SRVenezolano en Twitter, para quienes quieran seguirlo o darle algún follow. Y lo que se evidencia es algo muy importante. Es decir, este colega periodista me decía que se terminó de evidenciar que la dictadura es obvia en Nicaragua y el mundo debe reaccionar. Contraargumenté que si aún existen vestigios de las dictaduras del Cono Sur y el populismo de izquierda exacerbado, obviamente se vuelve una tiranía. Es lo que ha pasado en Nicaragua. Su populismo izquierdista al extremo se ha vuelto una tiranía. Y este colega periodista me decía, recuerda que en Nicaragua, o que Nicaragua y Centroamérica también
han tenido su historia militarista y de guerra. Hoy, Daniel Ortega emula a Somoza del Frente Sandinista. Tras esos orígenes guerrilleros que configuraron el actual gobierno, primero Somoza, ahora Ortega, se evidencia, como me lo decía este colega periodista, que el régimen sandinista, así como el chavista madurista, logró hacerse con el control absoluto de las instituciones. Es por ese motivo que de alguna manera se puede evidenciar que ese unipartidismo que ahora está implantando Ortega puede darle mucho poder y dominio sobre el Estado, pero ojo, como dicen por allí, todo lo que sube tiene que bajar. Y esto, llevado a la interpretación de la teoría política, da a entender que el unipartidismo, en este caso, en Nicaragua, puede desgastar a Daniel Ortega y así iniciar un ciclo totalitario que podría cerrarse por sí mismo. Es decir, sería tanto el dominio de Ortega en las instituciones que de alguna manera puede controlar el Estado, pero no puede controlar la fuerza de tensión social que podría adversarlo y que seguramente lo va a adversar. Y al darse un escenario así, podría haber una implosión social que cerrara ese ciclo totalitario de dominio unipartidista de Ortega en Nicaragua, haciendo que el ciclo se cierre por sí mismo y caiga por su propio peso. Esto es lo que ha pasado en Nicaragua, así es como se vislumbra el escenario político y podría decirse que ya hay una dictadura de facto, prácticamente, en un país muy inestable políticamente, con el dominio coactivo, hegemónico y autoritario del que hoy todavía, tras muchos años, sigue siendo presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Ahora, con este golpe al Parlamento que se interpreta ya como una dictadura de facto en este país centroamericano. Nos encontramos en una próxima transmisión.